a visitarnos, a los miembros del gabinete, a los empresarios. Y muchas gracias, Pedro, de corazón. Pocas veces uno tiene la suerte o la dicha de encontrarse con alguien que piensa tan parecido a uno, a tantos kilómetros de distancia, y eso es lo que me pasa con Pedro, que tenemos una mirada del mundo tan parecida y tenemos una vocación de cambiar el mundo en el mismo sentido, y padecemos el presente del mismo modo. Siempre me acuerdo que cuando la pandemia empezó y lo llamé en aquella ocasión a Pedro, Pedro me dijo una frase que repito una y otra vez, invocando tu autoría para que no haya derechos de autor en pugna, que decía: hoy estamos en presencia de un virus muy perverso que si te saca 1 metro de ventaja te cuesta mucho alcanzarlo. Y a mí esa frase me quedó muy grabada, muy grabada. Y fue una enorme enseñanza que repetí una y otra vez en los micrófonos de Argentina para que todos tomemos noción de lo que nos empezaba o el momento que empezábamos a enfrentar, que era el momento de la pandemia. Para ventaja nuestra, vimos muy de cerca lo que le pasó a Europa, vimos cómo cada país y cada gobierno europeo actuó, y eso nos sirvió a nosotros de ejemplo para poder enfrentar algo tan nocivo, tan perverso, repito, como la pandemia. Ahora bien, con Pedro siempre hemos hablado de la necesidad de pensar en el día después de la pandemia y en el mientras tanto cómo combatirla, cómo enfrentarla. A veces con medidas muy poco entendibles en manos o dispuestas de gobiernos progresistas, medidas que son restrictivas de la posibilidad de deambular por las calles, de disfrutar del espacio público, de disfrutar de los encuentros sociales, algo que para un gobierno progresista o peronista en mi caso no se condice con nuestra lógica, porque nosotros somos la expresión exactamente de lo contrario. Nosotros somos los que llegamos al mundo de la política para promover la libertad, la igualdad, vivir en la diversidad, y sin embargo tuvimos que tomar decisiones que ni siquiera eran como entendibles desde la lógica nuestra, por lo que ideológicamente somos. Pero lo hicimos, como bien dijo Pedro, pensando en nuestra gente, pensando en la salud de los nuestros, pensando en que lo primero que teníamos que preservar era la vida de los argentinos. Y cuando nos decían en aquel momento, bueno, igual esto va a pasar, no cierren, que la economía siga funcionando, que va a haber una suerte de inmunización de rebaño que va a sacrificar a mucha gente, pero después todo va a seguir normal, nosotros decíamos, no queremos que nadie se contagie, que nadie sea parte de ese rebaño ante lo desconocido. Vamos, Chiche. Hicimos lo correcto, creo que hicimos lo correcto. Y creo que también estamos haciendo lo correcto ahora cuando le reclamamos al mundo esto que yo llamo la socialización global de la vacuna. Que todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo tengan la posibilidad de acceder a la vacuna porque está visto, lo está viendo Europa, lo ve Argentina, está visto que la vacuna definitivamente frena el daño de la pandemia, definitivamente lo frena. Frena muertes y hace más llevadero los contagios. Y por lo tanto, cuanto más podamos acelerar en ese sentido, mejor va a ser. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo, desde que la pandemia se inició, está siempre en nuestras charlas con Pedro. A ver de qué manera Europa y América Latina y Argentina en particular y España en particular podemos trabajar juntos para conseguir esa inmunidad que necesita nuestro pueblo a través de las vacunas. Y es claro que es un momento difícil, está claro que es un momento difícil. Pero el momento también nos muestra, y no lo digo por Europa, porque la verdad es que el 50% de las vacunas que produjo Europa las puso en el sistema COVAX para que se distribuyan en el mundo. Pero la historia demuestra que el 90% de las vacunas está en manos del 10% de los países.
Y eso habla de la injusticia que estamos viviendo. Porque además ni siquiera estamos reclamando que nos la regalen, estamos pidiendo que nos las vendan. Ni siquiera eso. Y ese es un tema que está siempre presente en nuestras conversaciones, y ustedes dirán por qué me hablan de la pandemia si acá somos empresarios, porque que nosotros podamos superar la pandemia cuanto antes habla de la posibilidad de desarrollar mucho mejor la vida de cada uno de nuestros habitantes, de nuestros pueblos, y también el desarrollo de los negocios, definitivamente.